Listo, muchachos, entonces la clase de hoy va a ser sobre tasa tipo de cambio, donde, vamos a tratar? ¿Qué es la tasa de cambio? Y obviamente es esta tasa mide la cantidad de pesos que se debe pagar por una unidad de moneda extranjera. Una pregunta, esta presentación no la hemos visto, ¿cierto? No, profe. Ok, No, no, profe. perfecto. No, profe. Ok, ya, suficiente con uno que responda. En nuestro caso, entonces, se toma como base el dólar. ¿Por qué? Porque obviamente es nuestra moneda. Digamos que nuestra moneda, que el peso colombiano, y nosotros en Colombia hacemos negociaciones, es en dólares. Y en el mercado internacional, pues, como referencia también se tiene el dólar. Acuérdense en lo que vimos en la teoría inicial, cuando después del Plan White se determinó que la divisa para todas las transacciones internacionales pues era el dólar, ¿cierto? Igual que el precio de cualquier producto, la tasa de cambio sube o baja dependiendo de qué, la oferta y la demanda. Cualquier divisa se mueve a través de qué tan demandado o no puede ser una moneda. Por eso es importante el tema que vimos antes, que era el de la balanza de pagos. Porque al fin y al cabo la balanza de pagos lo que nos muestra es qué tan demandada puede ser o no una divisa de acuerdo a la forma en que se maneje el comercio en una nación. Por decir algo, si Colombia es más importadora que exportadora, quiere decir que va a necesitar más dólares para pagar lo que importa que los dólares que recibe por lo que exporta. Entonces, al haber más demandas de dólares, la divisa se aprecia y no, obviamente nuestra moneda se deprecia. La tasa representativa de mercado, pues para nosotros es la cantidad de pesos colombianos que se pagan por un dólar americano. Antes del 27 de noviembre del 91, la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio y la TRM obviamente se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado colombiano. Más o menos cómo funciona. Todos los que sean operadores del mercado de divisas son autorizados para operar en la plataforma del Banco de la República y ellos van a marcar puntas de negociación, puntas de compra o puntas de venta de la moneda. Y obviamente la TRM es el promedio ponderado de tasa y monto. Más o menos para que me lo entiendan es que si yo necesito comprar $10,000, lanzo una oferta de compra por $10,000 a determinado precio. En el momento en que esa negociación se realice, marca para negociación del día. Si alguien vende $20,000 a otro precio, marca para operación del día. Y finalizando, se multiplican todos esos valores y se dividen por el número de operaciones. Ese va a ser el promedio ponderado y es lo que representaría la TRM para el día siguiente. Ahora, el régimen de tasa fija. Es el régimen donde el Banco Central se compromete a que la tasa de cambio se va a mantener en un solo valor predeterminado. Normalmente, ¿quiénes lo hacen? Eh, Algunos gobiernos de corte comunista o autoritario, como por ejemplo Venezuela, China, que China durante mucho tiempo mantuvo su moneda como inmodificable, quiere decir que el mismo gobierno definía cuánto valía su moneda, Venezuela también, y algunos países que de pronto dolarizan su economía, entonces obviamente no tienen variación frente a su moneda. Régimen de tasa de cambio flexible. En este régimen el Banco Central se abstiene a invertir y la tasa de cambio está totalmente determinada por la oferta y la demanda de divisas en el mercado. Los movimientos de la tasa de cambio, entonces van hacia arriba, hacia abajo, se denominan devaluación
o revaluación. Para nuestro caso, nuestro tipo de cambio es flexible porque obedece a la oferta y la demanda. ¿Qué es una devaluación? Digamos que así se le denomina al movimiento hacia arriba de la tasa de cambio, es decir, cuando hay que dar más pesos por cada dólar que se negocia, y revaluación es cuando nuestra moneda es la que se aprecia, quiere decir que cuando hay que dar menos pesos por dólar que se negocia. Entonces la metodología de la cálculo de la tasa de cambio, aunque ya se les había dicho ahora, digamos que está determinada por el artículo 80 de la resolución externa número 8 del año 2000 y modificaciones siguientes, y se entiende por tasa representativa del mercado el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de divisas efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento comercial, la Financiera Energética Nacional, que es la FEN, el Banco o Bancoldes, mejor dicho. Ya se incluyen también algunas operaciones de los fondos de pensiones y están pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación. Quiere decir que son para compra o venta de vencimiento en un día y no se admiten operaciones a futuro. La TRM vigente, entonces, para cada día será calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. O sea, es la única que calcula y que certifica la TRM. No es el Banco de la República. A través del Banco de la República es que se negocia, pero es la Superintendencia Financiera quien certifica la TRM en Colombia. Y obviamente hay unas condiciones, las operaciones realizadas en ciudades capitales como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, y se deberá excluir operaciones de ventanilla y las de derivados sobre divisas, porque son operaciones a futuro. Y más o menos para entender el mecanismo del cálculo de la TRM, podríamos decir que la TRM del día hábil siguiente a un festivo en los Estados Unidos de América será la misma TRM vigente en el día festivo. Por lo tanto, no se calculará TRM con las operaciones realizadas en un día festivo en los Estados Unidos. Me explico de la siguiente manera. 4 de julio es el día de la independencia de los Estados Unidos. Normalmente, pues, allá es día festivo, pero puede ser un día laboral, un día común de negociación en Colombia. Eso quiere decir que si hoy hay operaciones en Colombia, pero es festivo en Estados Unidos, las operaciones de hoy no cuentan para cálculo de la TRM y seguiríamos con la TRM del día anterior al día siguiente al festivo en Estados Unidos. Acá más o menos lo explico. Digamos, si es martes, día hábil en Colombia y hábil en los Estados Unidos, está en vigencia la TRM calculada con las operaciones del día lunes. Es decir, que si hoy fuera martes, la TRM vigente para nosotros es la calculada con las negociaciones del lunes. Ahora, pasamos a que fuera miércoles. Es día hábil en Colombia, pero festivo en Estados Unidos. Seguirá vigente la TRM que nos regía para el martes. Mejor dicho, para que me entiendan, está en vigencia las operaciones calculadas el día martes. Jueves, día hábil en Colombia y hábil en los Estados Unidos. Continúa en vigencia la TRM del día miércoles calculada con las operaciones del martes. Ahora, objetivo de la política cambiaria. La estrategia de política monetaria ha sido implantada dentro de un régimen de flexibilidad cambiaria sujeto a unas reglas de intervención con las cuales se han buscado los siguientes objetivos. Primero, mantener un nivel adecuado de reservas internacionales que reduzcan la vulnerabilidad de la economía frente a los choques externos, tanto de cuenta corriente como de capital. Siguiente, limitar la volatilidad excesiva de la tasa de cambio en horizontes cortos. Y por último, moderar apreciaciones o depreciaciones excesivas que pongan en peligro el logro de las metas de inflación futuras y la estabilidad externa y financiera de la economía. Para que más o menos entiendan esto, digamos que los tipos de cambio en los mercados de divisas tienen unas
causas y efectos. Hablemos de esto como expectativas de depreciación, inseguridad de los préstamos y déficit de la cuenta corriente. Entonces, se intenta vender más moneda de la que se quiere comprar. Ese puede ser una de las expectativas, inseguridades o déficit, y lo que se busca entonces es que la moneda se deprecia. Uno, hay efectos comerciales y la moneda se deprecia, y es que hay abaratamiento de las exportaciones y encarecimiento de las importaciones. Se dice que un país se vuelve más competitivo cuando la moneda se deprecia. Digamos que hoy en día, como estamos hoy, estaríamos siendo muy competitivos y nuestros productos para exportar a los Estados Unidos serían demasiado apetecidos, donde no tuviéramos cierre de fronteras y no hubiese exportaciones por el problema que tenemos del COVID-19. Si no, sería un mundo ideal para los exportadores porque venderían lo que quisieran. Ahora, ¿qué efectos financieros tiene que una moneda se deprecie? Hay una posible subida de los tipos de interés. Quiere decir que es posible que el Banco de la República tienda a subir tasas de interés, y hay una inseguridad para financiar esa moneda. Y acá quiero detenerme un momentico por la situación coyuntural en la que estamos. La teoría financiera, la teoría económica, diría que el Banco de la República debería aumentar las tasas de interés por la devaluación que estamos teniendo. Pero el dilema está en que el Banco de la República tiene que adoptar políticas para dinamizar la economía por la situación coyuntural en la que estamos con el COVID-19. Si no, la economía del país se va a la ruina. No quisiera estar en los zapatos de los miembros de la Junta del Banco de la República, pero la decisión que tomen va a definir el rumbo de la economía del país. Y me imagino que así están los miembros de los bancos centrales de cada nación, definiendo qué tipo de políticas deberían adoptar. Asumo que por responsabilidad social y por efectos de no dañar mucho la economía, creo que van a sacrificar que haya inflación y mejor permiten inyectarle liquidez al país, y bajarían también tasas de interés para estimular el consumo después de que pase toda esta crisis y el encierro que tenemos por el COVID-19. Eh, es de pensarlo, pero me imagino que es lo que apuntarían a hacer de una manera responsable. Control de cambios. El control de cambios es una intervención oficial del mercado de divisas de tal manera que los mecanismos normales de oferta y demanda quedan total o parcialmente fuera de operación, y en su lugar se aplica una reglamentación administrativa sobre compra y venta de divisas, que implica generalmente un conjunto de restricciones cuantitativas y o cualitativas de la entrada y salida de cambio extranjero. ¿Qué instrumentos cuenta o con qué instrumentos cuenta el Banco de la República para hacer intervención cambiaria? Digamos que el Banco Central o Banco de la República, en nuestro caso, puede intervenir el mercado mediante los siguientes instrumentos. Primero, intervención a través de subastas automáticas de operaciones de compra o venta de divisas al banco cada vez que la tasa de cambio se desvíe más del 5% del promedio móvil de los últimos 20 días hábiles. Quiere decir que van midiendo el promedio de la TRM de los últimos 20 días siempre. Y si el ATRM se desvía un 5% hacia arriba o hacia abajo, el banco podría llegar a intervenir para evitar que haya demasiada fluctuación. Esa es una de las herramientas. Dos, intervención a través de subastas discrecionales de operaciones de ventas de divisas al banco para acumulación de reservas internacionales. Quiere decir que si el Banco de la República ve que el dólar está muy bajito, podría entrar a comprar dólares en el mercado para aumentar las reservas monetarias internacionales y tratar de subir la TRM. No creo que en este momento sea el caso que quieran salir a comprar para subir más el dólar.
Siguiente herramienta, intervención a través de subastas discrecionales de opciones de compra de divisas al Banco de la República a través de reservas internacionales. Entonces, miren, cuando hablamos de opciones de venta de divisas, quiere decir que es para desacumular, perdón, cuando hablamos de venta de divisas es para vendérselas al banco, quiere decir que el Banco de la República las está comprando. Y en esta última, cuando hablamos de opciones de compra de divisas al banco, es porque el Banco de la República está vendiendo divisas y lo que está buscando es vender barato para bajar el tipo de cambio, que en este momento sería lo ideal. Lo que pasa es que el Banco de la República en este momento podría inyectar liquidez, pero también me imagino que deben de aprovechar las reservas monetarias para poder responder por la deuda externa, sobre todo que está tan alta en dólares, y salir a intervenir el mercado sería quedarnos sin esas divisas para poder responder y luego tenerlas que salir a comprar más caras. Así que están en una disyuntiva. Intervención discrecional a través de compras o ventas directas de divisas al banco en el mercado cambiario. Y por último, intervención mediante la realización de subastas competitivas de compra de dólares en el mercado cambiario. Mercado de divisas. Entonces, hablamos del espacio, la situación, el contexto donde se lleva a cabo el intercambio, la venta y la compra de monedas extranjeras llamadas divisas. Al ser un mercado, el precio de las divisas está determinado por la oferta y la demanda que exista sobre ellas. Igual, compra y venta de divisas, compra y venta de activos, todos los activos que se transen en bolsa o en un mercado bursátil o financiero obedecen a la ley de la oferta y la demanda. Los intercambios de divisas generalmente se hacen en grandes centros financieros del mundo como pueden ser Londres, Nueva York, Singapur, que son unos de los más importantes, y los principales participantes en el marco de divisas son los bancos, las multinacionales, las instituciones financieras no bancarias y los bancos centrales. Y en algunos casos, fondos de pensiones, pero de países un poco más desarrollados que tienen muy buen músculo financiero. Las empresas multinacionales, al hacer presencia en varios países, negocian con monedas diferentes a las instituciones, digamos, una empresa multinacional como Sofasa, como Renault, perdón, tiene plantas en todo el mundo. Quiere decir que tiene que estar haciendo negociación en diferentes divisas y obviamente sus contabilidades también se basan en la moneda local y cómo reportan a Francia, me imagino que en euros, y me imagino que también tendría que reportar en dólares. Entonces, ese tipo de manejo de múltiples presencias en distintos países hace que tengan que estar negociando constantemente en diferentes divisas. Ahora, las instituciones financieras no bancarias, como los fondos de pensiones, al manejar grandes sumas de dinero, también negocian con monedas diferentes. Y es que dentro de los fondos de pensiones hay algo que se llama el régimen de inversiones, lo que les permite invertir, digamos, por ejemplo, en el de Colombia, en los de Colombia, como Protección, Colfondos, Porvenir, etcétera. El régimen de inversiones dice qué porcentaje puede invertir en activos del mercado local y qué porcentaje puede invertir en moneda extranjera o en activos en el exterior. Entonces, eso les ha abierto un abanico para invertir en activos en cualquier parte del mundo. Los bancos centrales también participan activamente en el mercado de divisas. Las reservas internacionales de los países están invertidas en su mayoría en divisas, dependiendo de las economías, el dinero en circulación en estas y las políticas económicas. Los bancos centrales deciden entrar o no en el mercado de divisas para comprar y vender. En este mercado de divisas hay una característica que es por su constante variación y por la constante demanda de información por parte de participantes. El dólar es una moneda obviamente importante, fundamental en el comercio y en el mercado. Muchas transacciones entre monedas se hacen con intervención del dólar. Por ejemplo, si se desea vender pesos colombianos y comprar reales, moneda del Brasil, la transacción se haría cambiando los pesos por dólares
y luego estos dólares por reales. Debido a esto, al dólar se le llama a veces la moneda conductora. ¿Se acuerdan antes de salir, digamos, a este encierro, que empezamos a ver un poco los ejercicios de divisas que yo les mencionaba, la ley de la tasa cruzada? Es esto. No hay un tipo de cambio directo entre el dólar, el peso colombiano, perdón, y el real brasilero, sino que siempre se hace a través del dólar. El dólar sería la moneda conductora porque si hay un tipo de cambio de peso dólar y de real dólar. Y a través de eso uno puede hacer la conversión de peso a real o de real a peso. Pero eso lo retomamos luego. Origen de la oferta de divisas. Entonces la oferta de divisas se origina en las transacciones activas o créditos de balanzas de pagos, tales como exportación de bienes o servicios, ingresos sobre inversiones del país en el extranjero, donaciones y remesas recibidas por residentes o importación de capital no monetarios. El componente más estable de la oferta es el que se origina en la exportación de bienes y servicios. Y el origen de la demanda de divisas, pues es la demanda, se origina por las transacciones pasivas o débitos de la balanza, importación de bienes y servicios, pagos por rendimientos de la inversión extranjera del país, donaciones y remesas enviadas por residentes y exportación de capital no monetario. El componente más estable de la demanda obviamente es el referido a la importación de bienes y servicios, y los movimientos de capital son los componentes menos estables, más dinámicos del mercado de divisas. ¿Y de qué depende el tipo de cambio? Las teorías que pretenden explicar los movimientos del tipo de cambio proporcionan una base para predecirlo, así como para explicar la razón por la que se producen diferencias entre la oferta y la demanda de una moneda determinada, lo que implica una alteración de su precio o tipo de cambio. Dichas diferencias entre la oferta y la demanda se pueden deber a diversas causas, como cuáles. Primero, el comercio internacional de bienes, que es por la adquisición de bienes en otros países. Segundo, por la inversión, ya que las personas pueden desear variar la cantidad de recursos financieros que colocan en el exterior, tanto en inversiones productivas como en inversiones financieras. Un segundo, muchachos. La especulación, que es basada en la adquisición de divisas o venta de las mismas con la esperanza de obtener una ganancia en el cambio de una moneda por otra. Y podríamos decir que en este momento con el tema del COVID-19, que el dólar se disparó tanto, obedece también a la especulación en los mercados. Y el otro es el arbitraje, que consiste en adquirir la moneda en un mercado por un precio inferior e instantáneamente venderla en otro distinto por un precio superior, con lo que se consigue una ganancia segura al mismo tiempo, que permite que todos los mercados tengan cotizaciones similares de las diversas divisas. Cuando hablamos de arbitraje, quiere decir que yo podría, por ejemplo, con pesos colombianos comprar dólar, con el dólar comprar pesos mexicanos y convertir los pesos mexicanos a pesos colombianos o viceversa, o hacer triangulaciones. Y eso me permitiría obtener ganancias, aprovechando imperfecciones de ciertos mercados. ¿De qué depende el tipo de cambio? Pues obviamente en función de estas motivaciones, las principales teorías que tratan de explicar estas variaciones en los tipos de cambio se basan en dos factores que condicionan los comportamientos inversores o comerciales internacionales, como son el precio de los productos o servicios y el tipo de interés del dinero. La razón por la que se compra o se venden más o menos productos en el exterior radica entonces en la diferencia en los precios de los mismos, mientras que la evolución de los capitales invertidos en uno u otro país se debe a la diferente retribución de estos capitales. Comenzaremos suponiendo que los mercados financieros internacionales son eficientes, lo que nos permite caracterizar el equilibrio resultante a través de una serie de teorías que relacionan el tipo de cambio con la tasa de inflación y con el tipo de interés. Ahora,
¿Qué otras variables hacen que dependa el tipo de cambio? Digamos que hay una teoría de la paridad del poder de compra o del poder adquisitivo que se denomina PPA, que liga el tipo de cambio con la tasa de inflación, siendo la relación del orden directo. Cuando la inflación disminuye, el tipo de cambio desciende, la moneda se aprecia y viceversa. Eso es lo que se llama teoría de paridad del poder de compra. Y teoría de paridad de los tipos de cambio de interés, que liga el tipo de interés con el tipo de cambio a plazo en el sentido directo. Bueno, perfecto, me quedan 9 minutos. Y está el efecto Fisher y el efecto Fisher internacional, que relaciona la tasa de inflación con el tipo de interés, la relación de este tipo positivo, pues a un aumento del índice de inflación le seguirá un aumento del tipo de interés nominal y lo contrario. Por eso es importante también hacerle seguimiento a la inflación de una nación. Y el efecto Fisher internacional pone de manifiesto que existe una relación entre el tipo de cambio y el interés de forma directa. A largo plazo, a un aumento del tipo de interés de una moneda le seguirá la depreciación de la misma, es decir, un aumento del tipo de cambio. Quiere decir que si, por ejemplo, la Fed llega a subir la tasa de interés, lo más seguro es que el dólar se deprecie. O por ejemplo, si Colombia baja la tasa de interés, lo más seguro es que el peso se aprecie. Podría ser también una opción para que nuestra moneda se apreciara un poco. Y podría ser una razón para que el Banco de la República entrara a modificar tasas de interés. Eso sí, sacrificando inflación. Teoría de las expectativas. Utiliza el tipo de cambio a plazo como un estimador del tipo de cambio al contado, relacionándolos de forma directa. Acá estamos hablando prácticamente de derivados financieros cuando hacemos operaciones a futuro. Listo, muchachos. Esa es la primera presentación. Voy a cortar nuevamente para hacer un descanso por lo que les comenté. Y en 10 minutos les vuelvo a mandar un enlace para ver la segunda presentación. Y basado en eso es que vamos a hacer el examen del próximo lunes. ¿Listo? Entonces, voy a parar la conexión.